estamos por aquí de regreso con este almuerzo de negocios en esta sección de mercado primario con nuestro compañero Eriden Estrella. Mira, Junior hace una pregunta interesante, Junior Beltré, aquí a través de YouTube, Eriden. Como siempre, de una Dice, adelante claro, adelante, siempre todo el tiempo. tiene una pregunta embollada como un trompo. Entonces, con la lentitud de la vacuna en Latinoamérica, ¿el crecimiento económico de RD será como se pronosticaron inicialmente, como pronosticaron los economistas? Buena pregunta esa, me gusta. Yo incluso que el crecimiento, creo incluso que el crecimiento económico de la República Dominicana va a haber que dárselo a la gente con cucharita porque no lo van a creer. ¿Cómo? Sí, yo creo que hay que preparar a la gente desde el punto de vista comunicacional. Y esto tiene que hacerlo el Banco Central desde ahora y debe de hacerlo el gobierno dominicano desde ahora. Porque cuando la gente vea en abril, sobre todo, y en mayo, un crecimiento económico interanual de más de 10%, la gente no se lo va a creer. ¿Sabes por qué? Porque el conteo el conteo estadístico del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, no de la República Dominicana, esa es la metodología internacional, es desde este mes hasta 12 meses atrás, y claro, eso se promedia. Sí. Príncipe, si tú en abril del año pasado tuviste un crecimiento negativo, sí, y en este abril tú registras un crecimiento positivo, digas que en abril tú tuviste un crecimiento de menos 10, menos 11.8%, menos 12, y tú presentas un crecimiento de un 1 o de un 2% o de un 3%, que sabemos que va a ser más alto de ahí, desde ahora se los voy a decir. Bueno, pues te estarías creciendo el menos 11 más, porcentualmente hablando, más la cifra positiva, dígase menos 11, o mejor dicho, 11 más el 2 o el 3% que crezcas. Al final terminarías creciendo un 14, un 15%. Ya. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Sí, clarísimo. Es sencillo el concepto. Y para el bolsillo de la gente va a ser muy, muy difícil comprender la cifra. Sí. Pero es que es la realidad. Sí. E incluso lo mismo va a suceder con el conteo interanual de las remesas, en el que es verdad que las remesas tuvieron sumamente negativas en abril y mayo, pero sí, de junio para acá se han montado en un cohete. Sí, sí. Entonces, cuando tú ves un crecimiento porcentual de las remesas en abril de este año, en mayo de este año, de un 20, 30, 40%, bueno, pues créanme que eso es real. ¿Por qué? Porque si tú estás comparando los últimos 12 años, los últimos 12 meses, y en marzo del año pasado tú tuviste un crecimiento de las remesas y ahora tienes uno positivo, realmente el crecimiento porcentual relativo, el benchmark negativo estadístico va a ser muy alto, punto. Entonces, esos son datos en el que es muy difícil, si en la normalidad de las situaciones, con la economía creciendo normalmente, la gente no se cree las estadísticas. Sí, exacto. Entonces va a ser mucho más difícil darle legitimidad a esas estadísticas, a menos de que se haga un trabajo y el gobierno y las entidades económicas se puedan explicarle eso a las personas desde ahora. Lo mismo va a suceder con el sector turismo. El sector turismo fue el más afectado en la primera mitad del 2020. Y cuando saquen los resultados de la distribución del Producto Interno Bruto, porque tú sabes que todos los meses, obviamente, si tú dices que creciste un 2, un 3%, hay una distribución de eso por sectores de la economía, por rubro económico. Bueno, pues muy posiblemente veamos un crecimiento del turismo bastante pronunciado, extraordinariamente pronunciado. Y eso hay que irlo explicando desde ahora. Sí. Claro que sí. Y creo que valdría la pena que cuando demos los números... Entiendo que le respondí la claro, pregunta, Beltrán. Que cuando demos los números de crecimiento, quizá también los comparemos con los del 2019.
un tanto por ciento de crecimiento, pero cuando lo comparamos con el 2019 todavía sigue siendo bajo. O no, datos así que puedan darnos una idea de que fue que tuvimos un bajón en el Exactamente. 2020 fruto de la misma pandemia, ¿no? Así mismo. Ujú, ujú. Es una característica bastante particular de la situación económica que tenemos ahora mismo. Y yo creo que hay que trabajar en ese punto. Hay que trabajar desde el punto de vista comunicacional, porque los economistas lo entendemos muy bien y la gente que estamos relacionadas alrededor de la comunidad profesional lo entendemos y lo estamos esperando desde ahora. Pero yo sé que va a haber problemas en la ciudadanía en general. Definitivamente que sí. Excelente, excelente. Okay. ¿Alguna otra? Yo creo que hay otras preguntas más dentro del grupo. No, Pero bueno, ok. Otra cosa que hay que decir es que el Bitcoin y el Ethereum, que son las dos principales criptomonedas que hay en los mercados financieros actualmente, han tenido una bajada preponderantemente fuerte en las últimas semanas, sobre todo teniendo en cuenta que el Bitcoin se había colocado en 36,000, 38,000 dólares hace 9 días atrás, 8 días atrás. Llegó a estar en 42, ¿no? Bueno, veo aquí la máxima cotización fueron 39,424 dólares, lo cual es altísimo. Hubo una bajada muy fuerte, pero se han ido recuperando lentamente luego de ahí. En esencia, lo que hubo fue un sell-off. Un sell-off es cuando mucha gente está esperando a que siga subiendo, pero el menor rasgo de que va a bajar lo venden todo. Sí. Es un fenómeno más que de la estructura, de un cambio relevante, sustancial en el sistema mismo de la cotización de la moneda. Es un tema psicológico, humano. Y eso fue lo que sucedió. Fíjense que desde entonces el Bitcoin ha seguido superando de nuevo, ha recuperado lo perdido prácticamente en ese momento y ahora de nuevo está con una cotización de alrededor de los 39,150 dólares y en el día de hoy ha incrementado su cotización un 12,5%. Lo mismo con Ethereum. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan de por qué decía que este tipo de activos no es apropiado para todo el mundo? No, totalmente. A esto es que me refiero. Oye, es muy bonito ver las ganancias, es extraordinariamente sensual ver un activo creciendo en su cotización de manera tan contundente y de manera tan acelerada. Bueno, pues como sube, así mismo baja. Y no existen activos que solamente suban. Y esto es lo que sucede. Hay que estar preparados, sobre todo mentalmente, psicológicamente, con la inversión de este tipo de cosas. Y por eso es que al 95% de la gente que me habla de Bitcoin, yo sencillamente no le respondo. Porque yo sé que la gente normal no está preparada para invertir en este tipo de cosas. Punto. Eriden, Ravelo trae la información y eso quiero unirla con algo que está aconteciendo desde el punto de vista económico y diplomático entre la República Dominicana y nuestra vecina isla de Haití, que se están firmando una serie de acuerdos de intención con relación a temas comerciales, territoriales, una serie de puntos importantes. Pero la información que traía Ravelo es que hemos aumentado las exportaciones a Puerto Rico, pero hemos disminuido las exportaciones a Haití. Sí. ¿Tú piensas que eso ocurrió por ser 2020, que esa tendencia va a seguir aumentando, tanto nosotros colocar productos en otros países pequeños del área, como Puerto Rico, por ejemplo, que vemos una excelente cercanía del actual gobierno con las nuevas autoridades, y lo que vendría o lo que estaría pasando con Haití con relación a diríamos que uno de nuestros socios más importantes comerciales, ¿no? ¿Cuál es tu ponderación en cuanto a esto? Primero, las relaciones comerciales entre la República Dominicana y Haití venían en capa caída desde antes de la pandemia. Sí. ¿Cómo? Acuérdense de la reiterada y estructurada estrategia, porque no me parece que fue al azar, de
prohibición de productos agropecuarios y agrícolas de la República Dominicana hacia Haití. Inclusive plástico, hasta los productos plásticos. No, y sobre todo combustible, que son uno de los principales exportaciones de nosotros allá en materia por el costo por el valor de los mismos, el precio de los mismos. Sí. Entonces, eso era parte de una estrategia diplomática haitiana en contra de la República Dominicana. ¿Y qué hizo el empresariado dominicano? Bueno, algunos siguieron tratando de venderle a Haití, pero hubo muchos otros que hicieron lo más obvio y que fue lo que nosotros recomendamos acá, desde nuestro espacio de comunicación en Almuerzo de Negocios, que es, pero Haití no es el mundo. Haití realmente es un gran socio económico, históricamente hablando. Es bueno que tengamos relaciones con ellos, pero no es el único país. Y muchos empresarios dominicanos, exportadores, productores de acá, se pusieron a buscar cuáles son los mercados que desean consumir productos dominicanos. Y obviamente que Puerto Rico es uno de los principales, yo creo que es el principal luego de Haití y Estados Unidos, por el hecho de que no hay una barrera de lenguaje que dificulte el negocio. Acuérdense que con Estados Unidos hay que hablar inglés y con Haití se puede hablar inglés, pero también se debe para negociar realmente hay que hablar criollo, punto. Sí. Entonces, no tenemos ese problema con Puerto Rico. Y muchas empresas incluso se fueron a venderle a las Antillas Menores. Y ustedes se ponen a ver las estadísticas de exportación del Ministerio de Industria y Comercio, las más recientes que hubo en el último trimestre del 2020, tú vas a ver un aumento de las ventas de importantes empresas de la República Dominicana para las Antillas Menores, incluso cerveza, en el rubro de cerveza que lo manejo bastante bien, yo te puedo decir que hubo un aumento de la misma. ¿Y qué te digo? Yo veo con muy buenos ojos. ¿Tú sabes por qué? Veo con muy buenos ojos el crecimiento de las exportaciones de la República Dominicana hacia Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hay ley. Y en Puerto Rico hay reglas del juego definidas que no dependen del temperamento o de la visión de un presidente en específico, o que si le agradamos o no le agradamos. O sea, en Puerto Rico se está volviendo una economía cada vez más sofisticada que está dejando de producir una gran cantidad de rubros agrícolas. Sí. ¿No? Al irse desarrollando y volviendo su economía cada vez más sofisticada, las economías tienden a no dedicarle muchos recursos a la producción agrícola y nosotros podemos venderle a Puerto Rico todo lo que ellos necesiten. ¿Cómo está y también una pregunta? Hace unos años atrás, más de 10, se calculaba que el ingreso per cápita de un puertorriqueño era 5 veces el dominicano. Quizás más de 10 años, ¿no? Algunos 15 años. Eso se ha reducido mucho. ¿Por dónde anda eso hoy día? Ahora, yo no te voy a dar un número, debo de buscarlo. Sí. Pero me acuerdo haber conversado con un colega en el que realidades como el aumento de la inmigración de Puerto Rico hacia la República Dominicana ha aumentado. 1. 2, que viceversa, se han reducido la cantidad de embarcaciones ilegales de dominicanos hacia Puerto Rico, ¿no? Sí. Que esa realidad, esa disminución de ilegalidad, te da una perspectiva de que la República Dominicana ha creado un crecimiento económico más distribuido para su población y que hay otros países que ven eso de una manera muy positiva, en donde no se escapan los puertorriqueños y los venezolanos. Sí. No te estoy hablando de un número, pero te estoy hablando de... Te pones a ver las embarcaciones indocumentadas, de dónde vienen, hacia dónde vienen. Perdón, pero la última vez que yo vi de una barcaza dominicana hacia Puerto Rico, tiene que meterla por el 2017, 2016, por ahí. Sí, y tan pronto como en octubre del año pasado, el 2020, hubo una de Puerto Rico para acá. Y sé que han incrementado las mismas. Sí, sí.
Entonces, es muy eso difícil, te da una Eriden. perspectiva de cómo va la cosa. Es muy difícil tú vas a aventar y crecer como país con una situación en la cual gran cantidad de puertorriqueños, el número iba más de 1,5 millones de puertorriqueños, han dejado la isla para irse a vivir a Estados Unidos, donde tú tienes una fuga enorme de talentos, donde hay gran parte de la juventud que se ha ido a otros países, en su mayoría más del 90% de Estados Unidos, porque tienen esta bondad de poder vivir allá. Y lo que está quedando en Puerto Rico es envejecientes y personas que quizás no con tanto talento para poder desarrollar económicamente al país. Entonces, es difícil crecer así. Yo te voy a decir algo. A mí una vez un académico me explicó la situación del estado de bienestar en Puerto Rico y la verdad que era un episodio muy sombrío. De manera resumida, sin entrar en muchos detalles, les puedo decir, Puerto Rico tiene un estado de bienestar. El estado de bienestar se define como el sistema de programas y de servicios que da un gobierno para que la gente tenga mayor calidad de vida cuando no puede trabajar. En este caso estamos hablando de las casas, del housing, de la vivienda. Pues en Puerto Rico, cuando usted no tiene un nivel de sueldo, de ganancia anual, cuando usted está por debajo de un umbral, usted se le asigna una vivienda. Y mucha gente se negaba a adquirir un trabajo para no pasar de ese umbral y verse sin un hogar. Y eso, estamos hablando de una población de más de 500,000 de personas que estaban en esa condición en ese momento. Estamos hablando de una investigación académica que leí en el 2018, hace 2 años, y que tuve el placer de comentar con el economista que realizó esa investigación en la misma conferencia en la que la hizo. Entonces, es un efecto clásico económico de cuando el estado de bienestar es demasiado bueno. Y entonces, para que la gente clasificar para los beneficios del estado de bienestar, entonces se rehúsan a superar la ganancia individual por sueldo. Eso estaba pasando en Puerto Rico. Entonces tú tienes una población, como tú mismo lo definías, envejeciente cada vez mayor en cuanto a cantidad, unos jóvenes saliendo de allá y los jóvenes que se quedan entonces no quieren trabajar. Es una situación bien compleja. Muy compleja. Eriden, con esta información cerramos en radio a través de 88.5 FM, dando las gracias a la Asociación La Nacional y a Centro Cuesta Nacional por el auspicio del espacio. Y vamos unos minutos a esta primera ñapa de economía de este año para conversar con nuestros seguidores del canal de YouTube y aquellas personas que quieran sumarse a nuestro canal. Sencillamente con el nombre del programa nos encuentras, Almuerzo de Negocios. Así que nos juntamos mañana a partir de la 1 en 88.5 FM y seguimos en nuestro canal de YouTube con Eriden Estrella. Ok. Entonces, yo creo que un muy buen tema para tratar en esta segunda sección es que lo hemos comunicado, lo hemos tratado en diferentes ocasiones, pero que ahora vale la pena retocarlo de nuevo, aprovechando el hecho de que Joe Biden en la próxima semana, en el día 20, que cae el próximo miércoles, ya estará tomando posesión de la principal oficina democrática del continente americano, yo creo que del mundo, porque incluso ellos han aprovechado los últimos meses, desde noviembre para acá, para afinar unos cuantos aspectos del programa económico de la administración de Joe Biden. ¿Les parece a ustedes si los describimos un poco, los nuevos datos que tenemos? Eriden, un paréntesis ahí. ¿Tenemos algún precedente de algún presidente de los Estados Unidos de la época moderna que no haya asistido al traspaso de mando? Porque yo no recuerdo. No, eso nunca había pasado. ¿Cómo? Nunca había pasado que un presidente estadounidense no asista a la entrega de poder de un sucesor. Eso realmente no tiene ninguna comparación. Pero vuelvo y te digo algo, esto realmente no me sorprende, porque Donald Trump ha hecho muchas cosas como nunca antes se habían hecho, como verdaderamente nunca antes se habían hecho.
Nunca antes habíamos tenido un presidente haber sido sometido a un proceso de sustitución, de impeachment 2 veces. Sí. Eso nunca había pasado. Y le puedo confirmar que en la noche del día de ayer se hizo una votación en el Congreso estadounidense, en el Congreso de la Cámara de Diputados y los senadores. Es 100% seguro que se va a someter. Es 100% seguro que se va a someter. Aunque el Senado como que no quiere. El Senado como que está reacio, pero la Cámara de Representantes... Pero es que yo estuve viendo el cálculo y solamente se necesitan 6 senadores republicanos que digan que sí, y ya los tenían para el día de hoy. Ya. Ahí está la matemática de la mayoría simple. Sí. Entonces no es que necesitas que todos los senadores republicanos digan que no, solamente necesitan que algunos digan que sí y ya. Y yo creo que eso se complejiza, se pone bastante complejo de esa manera, pero el tema está en que muchos representantes estadounidenses, estoy hablando específicamente de senadores del Partido Demócrata, estaban planteando el no hacer el impeachment ahora, sino esperar hacer la votación ahora para que sea 100% seguro que se hiciera, y segundo, no iniciar el juicio de una vez, sino hasta que termine los primeros 100 días de Biden, para que Biden tenga el espacio comunicacional de poder hacer lo que él desea. Claro. A mí me parece una estrategia bastante interesante, me parece una estrategia bastante razonable, es la palabra, sí, en este sentido. Y creo que será el curso de acción de ellos. Totalmente. Bueno, sí. Creo que será el curso de acción. Mira, me están tocando acá. Debo de entender una serie de cosas. Sí, y ¿qué les parece si seguimos tocando alguno de... Bueno, ya para la semana que viene ya Biden será presidente. Sí. Estoy preparando un programa especial para el almuerzo de negocios con el resumen de los años que acabo de decir. Así que hasta la semana que viene. Excelente, Eriden. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esta nueva versión de Eriden enmascarillado. Pero eso es un excelente ejemplo. ¿Verdad? Nosotros que estamos, Eriden, desde nuestras casas, pues obviamente nosotros podemos darnos algunas libertades. Y es como, por ejemplo, nosotros hacer este programa, pero tú que estás rodeado de muchas personas en lugares cerrados con aire acondicionado, pues tienes que tomar mucho más precauciones. Así gracias, Eriden Estrella, por el esfuerzo. Gracias a nuestro público en nuestro canal de YouTube. Nos unimos mañana en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eriden Estrella, editor de Finanzas para Almuerzo de Negocios. Este contenido es muy difícil de hacer. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, dale a la campanita, que créeme que tenemos mucho más contenido para ti.